Hola, ¿cómo están? Soy Fadua Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores, y les doy la bienvenida a esta cuarta temporada. En esta oportunidad tenemos a Francisco Mate, quien nos acompaña, director del Banco Scotiabank, para poder hablar sobre las inversiones en materia de sostenibilidad. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fadua, por la invitación. Feliz de estar acá. Vamos a hablar de una materia que ha estado en tela de juicio y en mucha discusión respecto de cómo sobrellevar temas de sostenibilidad y entender la sostenibilidad también como un pilar necesario y relevante en la generación finalmente de gobierno corporativo en las distintas compañías. ¿Por qué dices, perdón, en tela de juicio? En tela de juicio porque hemos visto que en las últimas cartas de BlackRock, una de las cosas que se han puesto sobre la mesa es cómo nosotros entendemos materias ESG y cómo estas materias ESG también se posicionan en la agenda del directorio, en la agenda de la gobernanza y de poder entender cómo influye finalmente en el mundo de los negocios. Y para eso la idea hoy es que podamos conversar y nos puedas contar un poquitito desde tu experiencia cómo han vivido y cómo han implementado estas materias y cómo ha impactado también en el mundo de las inversiones y qué impacto tiene para los inversionistas locales o internacionales y en el banco las miradas de sostenibilidad y de materias ESG. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Buenísimo. Quizás podríamos partir conversando cómo hoy día el banco está incorporando materias de sostenibilidad o de herramientas ESG en la implementación y en su modelo de negocio. Si nos puedes contar un poquitito. Sí, por supuesto. Bueno, el tema ESG, ASG como por su sigla en español, es un tema que ha ido cobrando relevancia en forma paulatina. Y obviamente algunas compañías han ido avanzando quizás un poco más rápido que otras, pero yo te diría que hoy día es un tema súper generalizado a nivel nacional, afortunadamente. Ha avanzado muy rápido en los últimos, yo te diría, 5 años. Se ha generado una conciencia tanto a nivel de empresas como de la opinión pública. En el caso de Scotiabank, yo te diría que este proceso ha sido incluso quizás más acelerado de lo que uno podría ver en otras compañías, quizás en parte por ser Scotiabank una compañía de origen canadiense, que es un país que está muy avanzado en temas ESG, y esto se ve súper nítido y súper claro en las actividades diarias del banco. Por ejemplo, voy a entrar directamente ya en materia de algunas acciones concretas. El año pasado, el banco Scotiabank Chile fue el primero en emitir un bono verde por $35 millones y lo emitió más encima de forma internacional en Japón. Y este bono, que son recursos que obtiene el banco, van a ser invertidos específicamente en proyectos que tengan impacto ESG o ASG, en temas medioambientales, eficiencia energética, inclusividad, etc. Entonces eso, por ejemplo, es un avance gigantesco. Hasta ahora ningún otro banco ha llegado a ese nivel de avances tan concretos. Y por otro lado también quizás a nivel ya de funcionamiento interno, vemos como los criterios ESG se plasman en forma muy clara en la comunicación del banco. Si tú miras la memoria anual de Scotiabank, hay capítulos completos dedicados a temas ASG o ESG, en que muestran no solamente el compromiso, sino que además todos los avances en esta materia que ha tenido el banco. ¿Crees que la implementación de estas prácticas ESG han impactado de alguna manera el desempeño financiero también del banco? ¿Es algo que hoy día está instalado como no solo en el ADN o en la cultura, como nos mencionas, que hoy día hay una memoria integral probablemente y que hay una transformación de cara a quienes trabajan en el banco, pero has visto que el desempeño financiero también ha ido mejorando y ha generado frutos el ir colocando como esta bandera también dentro de la propia compañía? Esa es una buena pregunta y es difícil saber si es que el resultado es consecuencia directa de la aplicación de criterios ASG. Yo creo que hay una combinación, pero en primer lugar yo te diría que adoptar criterios ASG no es solamente con el fin de mejorar la rentabilidad, es decir, no es solamente no hay solamente un criterio utilitarista o economicista de maximizar rentabilidad y por eso tomamos los criterios ASG, sino que más bien hay un convencimiento que es lo correcto.
¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hoy día la sociedad nos exige a nosotros, a las compañías, actuar con ciertos compromisos en estas materias. Y por supuesto que el desafío es que este compromiso además sea rentable, que creemos que sí lo es. Eso hay un círculo virtuoso. Entonces, el banco ha ido avanzando en ser un banco cada vez más eficiente. Le hemos dado mucha importancia a la digitalización, que también de alguna manera está relacionado con el criterio ASG, porque cuando tú tienes un banco o una compañía que es más digital, tiene un impacto positivo en menores emisiones, por ejemplo, ¿ya? Pero yo te diría que la respuesta combinada es sí. Hay por un lado un compromiso en los criterios de ASG y yo creo que además estos son más rentables. Y en esto de ser más rentable y el mayor compromiso, ¿cómo han logrado hacer frente también a generar mayor transparencia hacia los distintos inversionistas? ¿Crees que esto ha sido fruto también del trabajo y de la implementación de este tipo de prácticas asociadas a estas materias? Bueno, en términos de transparencia, eso también es parte integral del criterio ASG, sobre todo por el lado de la gobernanza. Entonces el banco ha sido muy responsable, muy preocupado de comunicarse con los inversionistas. Tú mencionaste la memoria integrada. Si tú entras a la página web del banco, está toda la información disponible y se explican todos los criterios y los avances que en esta materia se ha llevado a cabo. Así que diría que básicamente eso. A nivel internacional, ¿te ha tocado ver que hoy día, bueno, el gran desafío que tiene la banca no es solamente como la emisión de bonos, sino cómo lograr también que tus clientes, por ejemplo, cumplan con ciertos criterios, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que en algo muy simple, como para que todo el mundo lo pueda entender, es que al evaluar a un cliente, su perfil de riesgo también está asociado a cómo se comporta en temas ESG, la materialidad, y es un cambio de rumbo para la banca el decidir el poder financiar o no una compañía que cumple con ciertos criterios. ¿Cómo eso a nivel internacional tú lo ves hoy día, que quizás ya se comienza a ver un cambio en la forma en cómo se evalúan a los clientes en nuestro país? ¿Es algo que es incipiente? ¿Ves que hoy día ya hay un mandato de cara a poder generar este tipo de estructuras o matrices de riesgo para las compañías que finalmente también están o requieren finalmente de la banca para poder subsistir? Bueno, sí, es incipiente, pero por ejemplo en el banco sí se están dando pasos en ese sentido a través de criterios de exclusión. Hay, por ejemplo, industrias que ya están totalmente excluidas, entonces si es que el banco tiene conocimiento que parte de su financiamiento va a ir a alguna actividad o alguna industria que está excluida de los criterios ESG o ASG, ya sea en términos medioambientales, sustentabilidad o lo que sea, por supuesto que hay una exclusión y hay una restricción y se impide ese financiamiento de esa actividad. ¿Y cuál es la mirada a largo plazo que tiene el banco pensando en esto también? Y además con una matriz en Canadá, que sabemos que en materia de gobierno corporativo, yo diría que llevan también la delantera y son un referente en materia de gobernanza. Me interesaría el poder entender, bueno, cuál es ese mandato, cuál es esa exigencia en términos positivos de poder entender, bueno, ese es el rumbo que queremos tomar para los próximos años. ¿Qué nos puedes contar, como cuál es el desafío que tienen por delante? Bueno, el mandato que viene de la matriz, de Casa Matriz de Canadá, en primer lugar obviamente que cada país tiene que adaptarse a la legislación propia y hay realidades distintas, o sea, es distinto Chile, Perú, México, pero bueno, por el punto de vista legal es lo mínimo, adaptarse a la ley, pero el mandato es ir más allá y incorporar los criterios ASG en todas las operaciones del banco. Y a nivel global, el banco tiene ciertas como compromisos o metas. Por ejemplo, uno de ellos es llegar a emisiones cero para el año 2050 a nivel global. Donde operan obviamente las compañías Scotiabank. Y por otro lado también hay un compromiso desde el punto de vista financiero, que es en los próximos, de aquí al año 2030, llevar a cabo financiamiento por 350 billones de dólares canadienses en actividades que tengan impacto ESG. ¿Y cuál ha sido como quizás la piedra de tope o el gran desafío que han tenido en esta materia de ESG o en la implementación de este tipo de herramientas, pensando en que finalmente estás en un sector tremendamente regulado? ¿Qué es lo que más
¿Qué es lo que más ha costado? ¿La transformación cultural? ¿La implementación? ¿Qué es lo que de alguna manera el directorio ha tenido que enfrentar e ir desarrollando estrategias que quizás no estaban planeadas desde el minuto cero? Bueno, desde el punto de vista de regulación, yo te diría que hay una buena comunicación con el regulador. La norma nueva la norma 461, ¿Sí? que de alguna manera invita, me gusta hablar en términos positivos, invita a las compañías a comunicarse de una determinada manera e incluir por ejemplo, en la memoria o en sus registros de comunicación con el resto de los stakeholders, sus criterios de compromiso ESG, es algo que nosotros ya hemos incorporado íntegramente. Y quizá el desafío está más bien, como decías tú, en la parte cultural, ¿ya? De hacer ese cambio desde adentro y de realmente creerse los criterios ESG como parte de las operaciones diarias de una compañía. Y como decía yo al comienzo, no solamente porque es un buen negocio, sino que porque es lo correcto y porque como sociedad nos hemos impuesto estas metas porque creemos que contribuyen a una mejor sociedad. ¿Qué recomendación podrías darle a quienes nos escuchan? Sobre todo porque, bueno, la banca en general ha tenido que sumarse por una serie de iniciativas que también el regulador ha ido incorporando, como la norma 461, y han generado distintas prácticas. Pero ¿qué recomendación podrías dar pensando en muchísimas compañías en Chile que no necesariamente son reguladas, pero que sí, por ejemplo, son clientes del banco y que de alguna manera tú dices, mira, estamos en un camino que probablemente está recién partiendo, que tiene que ver con que ya estamos mirando algunos criterios, uno se imagina más asociado a temas de elusión o que tienen que ver con hacer prácticas de negocios que sean responsables, pero ¿qué cosas adicionales o qué recomendaciones podrías dar a esos clientes que son clientes de Scotiabank y que finalmente hoy día tienen que ir en este camino de la sostenibilidad o en materias de ESG? Básicamente el criterio ESG es una manera de presentarse como organización frente a la sociedad y decir, yo ya no soy como se pensaba en los años 80, 90, en que había un criterio más separado y que las compañías solamente se preocupaban de hacer sus negocios y ser muy rentables, sino que hoy día las organizaciones necesitan estar involucradas, insertas en la sociedad y y no solamente estar insertas, sino que además ser como se podría decir, un buen vecino. ¿Ya? No solamente cumplir lo mínimo, sino que además contribuir a que tu entorno sea mejor. ¿Ya? Y eso, algunos hablan también de ganarse la licencia social en la sociedad donde opera, y eso es válido tanto para las organizaciones, como los bancos, como para nuestros clientes. Yo te diría básicamente eso. ¿Y el rol del directorio en eso? ¿Transformaron la agenda de su directorio para incorporar estos temas y llevarlos a las sesiones? ¿Hay algo de eso que se incorporó y que puedas recomendar también a quienes nos escuchan? ¿Qué temas comenzaron a ver que a lo mejor antes no estaban visibles y que uno quizás en el banco dice, bueno, comité de riesgo, que es lo que siempre está presente, ¿no es cierto? O ver el estado de resultados. ¿Qué otras cosas se incorporaron en esa agenda para hacer que fuese una agenda en donde estas materias suban al directorio? Bueno, como algo concreto, el 2022 se creó un consejo asesor a ESG que está encargado de emitir distintas directrices y estrategias en términos de ESG y de informar al directorio en forma permanente de cómo está avanzando el banco en esta materia. Eso es una cosa súper concreta que se estableció y que está empezando a operar. No sé si otros bancos han avanzado en eso, pero me imagino que van para allá. ¿Y esa iniciativa es a nivel internacional o local? Esa iniciativa es a nivel Banco Scotia Chile. Súper interesante, porque yo creo que han sido pocas las empresas que yo he visto que han generado como comités asesores o consejos consultivos, claro, especialistas en estas materias. Quizás para ir terminando, ¿cómo crees que se posiciona Scotiabank en estas herramientas o en estas plataformas de sostenibilidad y cómo visualiza finalmente la comparación como con la competencia?
Bastante entrar eso, también me gustaría comentarte algunos otros ejemplos en cómo estos criterios se han ido implementando a través de hay algunos programas bien interesantes que ha llevado a cabo el banco. Hay uno que se llama Scotia Inspira, que es un programa que de alguna manera se inserta en la sociedad civil y que trata de fomentar proyectos relacionados con educación financiera, inclusividad, medio ambiente y básicamente consiste en financiar directamente a organizaciones que tengan programas de este tipo. Del año hasta ahora se han financiado más de $200.000 en este tipo de proyectos. De iniciativa. También está el proyecto Scotia Mujer, que apoya a mujeres emprendedoras. Ya han sido más de casi 2.000 mujeres beneficiadas. Y por último, también un dato interesante, Scotia fue el primer banco en tener un directorio paritario, es decir, 4 hombres, 4 mujeres. Y eso es algo bastante novedoso y eso es una cosa de iniciativa propia de Scotia Chile de querer dar una señal en ese sentido. O sea, han estado con paridad, han estado con temas de sostenibilidad, apoyo al emprendimiento, o sea, están impactando como a distintos ámbitos hoy día en temas ESG que son súper relevantes. Así es. ¿Y crees que eso en función en comparación como con la propia industria o con tus competidores, marca una diferencia? Yo te diría que sí, yo te diría que Scotiabank hoy día es un banco líder en temas ASG. Y aquí hay un círculo virtuoso, cuando un player es líder en cierta acción, los demás tienden a copiarlo y a seguirlo, y eso es algo muy bueno. O sea, ojalá que todos los bancos tengan este tipo de iniciativas o iniciativas similares. Y por último, me gustaría darte un dato anecdótico. Si tú revisas la memoria anual del año pasado de Scotiabank, y tú simplemente haces un ejercicio muy fácil, buscas la palabra ASG, ¿ya? Te das cuenta que tiene 91 menciones. ¿Ya? Esto es un ejercicio súper simple, pero más o menos te da la idea de cuántas veces se repite una palabra, te da un poco la idea de cuán importante es ese término. Si tú vas a la competencia, no voy a decir nombre, pero hay un gran banco también de la plaza que está mencionado 4 veces. ¿Ya? El que tenía más menciones tenía 18 veces. A ver, esto no te voy a decir que porque necesariamente tenga más menciones va a ser un banco con más criterios ESG, pero te da una idea de cuán relevante es esa terminología al menos y ese criterio dentro de la historia del banco o de lo que el banco está haciendo. Oye, súper interesante todo lo que nos cuentas. Yo creo que tenemos grandes desafíos. Quiero agradecer estos minutitos que nos acompañaste contándonos qué es lo que está pasando en el sector bancario también y cómo Scotiabank se está posicionando en materias ESG, que me parece que lo que hablas de paridad, por ejemplo, a nivel del directorio, como esto también impacta en la agenda de Scotiabank en el día a día, el acompañamiento que hacen a emprendedores, a mujeres también, es fundamental para que la compañía sea sostenible. Y no me cabe duda que esa mirada estratégica también es un valor y un aporte que hacen desde el directorio. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Se nos pasó volando el tiempo. Qué bueno. Y quizás, bueno, esperamos poder tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y los felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias.